Correcto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy el profesor Álvaro Montaño Freire, jefe del Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Ingeniería, y tengo el honor, por quinta vez consecutiva, de conducir las conferencias magistrales organizadas por el patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería y la propia universidad. Se trata esta vez de un tema de verdad, digamos, a tono, a punto con las preocupaciones de cualquier persona en cualquier lugar. ¿Qué es este mundo? El mundo en el 2021. Y quien nos va a exponer el asunto, pues es la persona quizás más indicada en el Perú para afrontar un asunto de semejante magnitud, es el ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos Madueño. Este es un evento, como ya dije, organizado por el patronato de la UNI y la universidad. Según la agenda prevista para la reunión, además de la exposición del ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos, que él ha solicitado que sea de 45 minutos, tenemos también las exposiciones como panelistas de la doctora Josefina Takahashi Sato y del ingeniero Fernando Villarán. Esas son las intervenciones previstas en esta quinta conferencia magistral. Y vamos a iniciar con un video institucional de ProUni. Por favor, vayamos con el video. La antigua escuela de ingenieros fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havíř durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el Acta de Constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, IMCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. La construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado. La entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados
quienes gracias a su esfuerzo y dedicación contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien, ha sido el video del Patronato de la UNI. Como es propio, las palabras de apertura, de inicio de esta conferencia magistral corresponden al presidente de ProUni, al ingeniero Roque Benavides Ganosa. Por favor, ingeniero. Álvaro, parece que el ingeniero Roque tiene algún problema en la conexión. A ver, esperaremos un momentito, solo unos momentos. Entonces vamos a continuar. Sin duda, el ingeniero se reincorporará muy en breve y tendremos el gusto de escuchar sus palabras. Como decía al inicio, pues el tema de hoy es un tema que será motivo de discusión por muchas generaciones. Todos se preguntarán cómo fue que en el año 2020 y el año 2021 en particular, el mundo cambió, cómo cambió tanto, qué pasó, qué sintieron los que compartieron el mundo en ese momento. Lo va a explicar, lo va a afrontar, un tema tan realmente necesario para cualquiera, pues el ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos Madueño, fundador... Ya se incorporó el ingeniero. Ya está, el ingeniero Roque Benavides. Por favor, ingeniero Roque Benavides, tenemos el mayor interés en escuchar sus palabras de saludo y de bienvenida en esta quinta conferencia magistral. Muy buenas tardes con todos. Mil disculpas, la conexión me comenzó a fallar. Yo lo comentaba antes de comenzar esta reunión que tuvimos el Congreso Nacional de Minería con el auspicio del Colegio de Ingenieros del Perú. 3 días la semana pasada en 5 salas. No falló nada. Hoy día me falla a mí la conexión. Mil disculpas. Mi querido doctor Felipe Ortiz de Ceballos, amigo de muchos años, hombre tan valioso en el Perú, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Para nosotros en el patronato de la UNI es verdaderamente un privilegio que nos hayas aceptado dar una charla. Tu alma mater, así como la alma mater de tantos ingenieros del Perú, te necesita y por supuesto estamos todos prestos a escucharte. Acá un grupo de entusiastas promotores de la Universidad Nacional de Ingeniería, estamos pues apoyando el patronato. Siempre nos acompaña don Álvaro Montaño con gran entusiasmo, don Filiberto y César, que son parte del patronato. El patronato fue fundado por tu amigo, si es que puedo decir, don Alberto Benavides de la Quintana, que tanto te quiso, y por lo tanto estoy seguro que él también estará escuchando tu presentación. Y por eso especialmente te agradecemos. Así que sin más, yo quiero decirle a todos los que nos están oyendo que realmente Felipe Ortiz de Ceballos, que ha tenido una brillante carrera profesional, empresarial, pero también académica. Él ha sido rector de la Universidad del Pacífico y por supuesto profesor principal en la Universidad del Pacífico. Él participa en una serie de directorios, ha sido director en el Banco de Crédito, es director en Compañía de Minas Buenaventura, es un hombre que tiene una prolífica labor y por supuesto siempre escuchado por tirios y troyanos, si es que cabe el término. Es un hombre siempre ponderado y que estoy seguro dará una magnífica charla. Muchísimas gracias. Muy precisas las palabras de nuestro presidente del patronato. No es posible, desde luego, decir en unas pocas líneas la trayectoria del ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos, pero de todas maneras voy a intentar mencionar algunos aspectos.
fundador y presidente de Apoyo, ingeniero, empresario, educador, diplomático y periodista. Estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Universidad de Rochester, Nueva York, y en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Fundador en 1977 de Apoyo y presidente desde entonces en esta entidad. Profesor principal de la Universidad del Pacífico y su rector en los años 2004-2006. Ha sido embajador del Perú en los Estados Unidos 2006-2009 y gestor de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre ambos países por el Congreso de los Estados Unidos. Fue presidente de la Asociación Civil Transparencia del 2014 a 2016. Participa como miembro independiente en el directorio de varias empresas y organizaciones sin fines de lucro. Le escuchamos, ingeniero Ortiz de Ceballos, con la mayor atención. Muchas gracias por las palabras de Roque. Buenas tardes a todos. Cada año la revista The Economist publica una edición dedicada a las proyecciones, temas, eventos más relevantes del año por venir. Y a veces realiza un esfuerzo para integrar los mismos en una sola carátula representativa y potente, como si se tratara de una pintura medieval. Para la edición correspondiente al 2021, sin embargo, prefirió usar una analogía más simple, el número 21, y su vínculo con el azar. 21 es un número que suena a juego, hay incluso un juego naipes con ese nombre. Así, la edición para el año en curso muestra en la portada, como símbolo, una máquina tragamonedas de cocina. Y es que el azar tendrá un efecto importante en cómo se evolucionará el mundo en los 9 meses que le restan. Las vacunas fueron el logro central y la mejor noticia del año 2020. Hace poco más de un siglo, con la gripe española, murieron entre 20 y 50 millones de personas en todo el mundo. Y no se pudo identificar al virus causante. Esta vez, gracias a los avances de la ciencia, se ha logrado obtener y hasta diseñar más de una vacuna en menos de un año. Lamentablemente, más de 2 millones de personas en todo el mundo y cerca de 100.000 personas en el Perú murieron el año pasado por el COVID. Descubierta ya las vacunas contra el virus, el año en curso estará asignado por la vacunación, por un jaloneo para obtener dosis aún escasas y de las cuales aún se requieren miles de millones. Después de que la pandemia causara una caída de 2% en la producción para el año 2020, el Banco Mundial se plantea 3 escenarios para la economía mundial durante el año en curso. La mejor, apunta a obtener un crecimiento global de 4%. Ahora bien, si el desarrollo de la pandemia no lograra controlarse, el ritmo del crecimiento podría alcanzar solo la mitad. Y si la misma generara una severa tensión financiera, amenaza poco probable, pero no descartable del todo, la producción global podría volver a caer marginalmente. En todo caso, estamos hablando de una recuperación económica desigual. El año 2020, la economía de Estados Unidos sumó 21 billones de dólares, billones en castellano, trillion en inglés, millones de millones, y mostró un retroceso. La de China alcanzó 15 billones y siguió creciendo. La actual diferencia entre ambas economías es de 6 billones de dólares al año. Por las distintas tendencias de crecimiento, la economía china superará a la de Estados Unidos para el año 2028. Esta proyección alimenta la rivalidad creciente entre las dos potencias. En la década del 70 se constituyeron 2 importantes instituciones empresariales: el Business Roundtable en Estados Unidos y el Foro Económico Mundial en Europa. El Business Roundtable agrupa a los presidentes de las principales empresas norteamericanas. El Foro Económico Mundial, que funciona más como un club, organiza desde su fundación una reunión anual en Davos, Suiza,
en la cual las cabezas de las principales empresas globales interactúan con líderes políticos, científicos, intelectuales y culturales. Ambas organizaciones han planteado recientemente la necesidad de una reafirmación respecto de los objetivos y gobierno corporativo para las principales empresas. En el siglo XIX, para facilitar la producción y distribución masiva de bienes, se empezó a utilizar sistemas electrónicos para el manejo de la información. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta revolución del control se aceleró. Se empezó a usar la cibernética. Cuando Fernando Villarán y yo estudiábamos en la UNI, acababa de llegar a la Facultad de Mecánica una de las pocas computadoras IBM 370 que existía entonces en el Perú. Cualquier celular que usamos hoy día tiene mucho más potencia que esa recordada máquina. Y ya antes de la pandemia, el Big Data y las tecnologías de predicción del comportamiento venían avanzando, anunciándose un Internet de las cosas. Tal vez podríamos tener pronto una uberización de muchos servicios. Es evidente que la post-pandemia va a acelerar el desarrollo de la tecnología. Al químico James Lovelock le encargaron en los años 60 estudiar la posibilidad de que hubiera vida en Marte. El efectuar su estudio comparativo se quedó impactado por lo singular que había resultado la Tierra en su capacidad para sostener la vida. Y esto le hizo plantear una hipótesis, llamada la hipótesis Gaia, por el cual el planeta en su totalidad, incluyendo sus seres vivos, océanos, rocas, atmósferas, funciona como un gran superorganismo que modifica activamente su composición e interacción para asegurar su supervivencia. Por cierto, es muy debatible la credibilidad científica de esta hipótesis. El concepto Gaia se ha convertido en una metáfora filosófica. Así interpretada, la pandemia podría hasta ser vista en extremo como un mecanismo de defensa de la Tierra para combatir excesos del desarrollo humano. Me he puesto algo filosófico, hipotético aquí, pero no deja de ser cierto que si antes de la pandemia nos hubieran pedido una lista de nuestras prioridades y nos las volvieran a pedir ahora, estas probablemente serían distintas. Y las diferencias probablemente implicarían una reevaluación de lo esencial. En su libro más reciente, Cómo evitar un desastre climático, Bill Gates sostiene que los efectos del cambio climático serían mucho peores que los de la pandemia si no logramos reducir a cero las emisiones del efecto invernadero para el año 2050. Considera Gates que esto resulta una misión titánica, pero no imposible, si los mercados, la tecnología y la política se alinean y convergen hacia lo mismo. Como buen ingeniero, Gates analiza en su libro aquellas soluciones que ya tenemos a la mano y algunos avances que aún nos falta lograr para alcanzar ello. ¿Serviría en 2021 una oportunidad para hacer frente a este desafío? Es un interrogante crucial. La pandemia, de otro lado, volvió al 2020 un año incompleto, uno en el cual tuvimos que postergar reuniones, eventos, viajes, celebraciones. Algunas de estas actividades fueron postergadas para este año. Dediquémosle algunos tiempos a revisar estos conceptos. Lo más probable es que podría demorar hasta el año 2024 lograr una inmunidad de rebaño global contra el COVID-19. El número de vacunas administradas aún no llega a los 500 millones. En varios meses ya, menos del 6% del total de la población mundial ha sido vacunada. Probablemente los países más desarrollados alcanzarán una vacunación extensiva para el segundo semestre de este año. Chile ya se encuentra cercano al 40% en la primera dosis. Otros solo lo lograrían para mediados de 2022. Y no pocos países pobres recién lo lograrían para fines del próximo año. Vacunado el personal de primera línea en el combate contra la pandemia, así como los adultos mayores de 65 años, se lograría superar el estado de emergencia extrema en el que se encuentran actualmente los sistemas sanitarios y hospitalarios de tantos países. Así, y siguiendo protocolos adecuados, se podrá regresar gradualmente a las aulas, al trabajo, a los mercados, a las tiendas, a los restaurantes, los espectáculos, los museos. En el calendario, diciembre suele ser un mes de reuniones diversas de todo tipo.
familiares, religiosas, graduaciones académicas, de trabajo. Posiblemente la próxima Navidad se parezca más a la del año 2019 que a la última que hemos tenido. Podría afirmarse que para entonces hemos vuelto a una aparente normalidad. Según el secretario general de la ONU, el 75% de todas las vacunas se vienen aplicando en solo 10 países. Algunos de ellos, por cierto, han sido los más afectados por la pandemia. Pero a fines de febrero aún no se había vacunado a nadie en casi 100 países. De ese modo, nadie estará a salvo de los efectos de la pandemia hasta que todos lo estemos. La demora en combatirla en países pobres puede dar paso a nuevas variantes que gradualmente volverían menos eficaces a las vacunas disponibles en los países más aventajados. Por ello, el COVAX tiene un plan bastante ambicioso de entregar el segundo semestre de este año más de 1.000 millones de dosis a países de todo el mundo, en especial a los más pobres. Un caso interesante de manejo de la pandemia ha sido el de Israel. ¿Cómo logró ser el país con mayor porcentaje de vacunados en su población? Por un lado, su sistema de inteligencia identificó bien la gravedad de la crisis y estuvieron por ello dispuestos a pagar de más por las dosis más tempranas, diferenciando bien el valor oportuno del precio de las vacunas. Pero esta capacidad de negociación con la industria farmacéutica también se ha debido a que es un país ideal para las pruebas médicas. Debido a su tamaño, solo cuenta con 9 millones de habitantes, agilidad, eficiencia, la información sanitaria que posee toda su población. Hay que recordar que la esperanza de vida en Israel al nacer es 83 años, superior incluso a la de Estados Unidos, que es 78. Todos los virus se multiplican rápidamente y por ello mutan, razón por la cual, por ejemplo, la vacuna contra la influenza debe aplicarse cada año. Algunas de las mutaciones recientes han demostrado ser más transmisibles que el coronavirus original en un 50-70%. Las vacunas en el mercado resultan eficaces contra la variante del Reino Unido. La variante de Brasil, que ya está en el Perú, genera una preocupación creciente. Podría permitir que el virus eluda alguno de los anticuerpos que se producen con las vacunas. Esto podría obligar a crear vacunas de refuerzo o versiones actualizadas de las mismas. Y por último, hay grupos que disputan la moralidad, efectividad o seguridad de la vacunación. La evidencia médica muestra que los beneficios de la prevención del fallecimiento por enfermedades infecciosas más que compensa los raros efectos adversos de la inmunización. Pero desde que la vacunación empezó a practicarse a fines del siglo XVIII, sus opositores han sostenido que las vacunas no funcionan, que son o pueden ser peligrosas, que existen mejores maneras de hacer frente a las infecciones, o que las vacunaciones obligatorias violan derechos individuales o principios religiosos. O sea, el convencer a la población de la conveniencia de la vacunación constituye una tarea relevante. Las economías suelen avanzar en ciclos expansivos. En ellos, las recesiones constituyen etapas de prueba y ajuste, durante los cuales las empresas más débiles suelen contraerse o retirarse del mercado o quebrar, y las más dinámicas sobrevivir fortalecidas. La destrucción creativa a la cual hizo referencia Joseph Schumpeter. Pero esta vez, la caída brusca en la producción de algunos sectores no obedeció a una lógica de mercado o financiera, sino fue consecuencia de una crisis sanitaria y de la manera en que se le trató. El año 2020, mientras el coronavirus se expandía por el planeta, los países dictaban nuevas barreras y restricciones al movimiento de personas y bienes. El comercio internacional de mercancías cayó el año pasado en cerca de 10%. El proteccionismo ha pasado a ser visto en varios sitios como un eventual remedio ante la crisis. ¿Nos habríamos vuelto demasiado dependientes de los demás? Se ha preguntado el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. China, luego de su incorporación en la Organización Mundial del Comercio, se convirtió en la fábrica del mundo. Produce actualmente casi la mitad de los textiles, prendas de vestir, maquinaria eléctrica, vidrio, cemento y cerámica que el mundo consume. ¿Es sostenible esto? En los últimos años esto se ha venido revirtiendo, la globalización se ha atracado. En paralelo,
La pandemia viene generando respuestas de tipo económico y social de una población mundial bastante digitalizada. Se estima que hay 4.700 millones de personas conectadas hoy a Internet. De la población mundial mayor de 14 años, entre el 80 y el 90% ya se encuentra en red. El aumento en el uso digital durante el año 2020 fue cercano al 40%, aunque como es natural suponer, con una varianza significativa. Por ejemplo, los supermercados aumentaron su comunicación digital en más del 130%, las empresas de turismo, en cambio, sufrieron una caída del 75%. El año 2019, tanto Carnival, la empresa de cruceros, como Netflix, registraban ingresos similares, $20.000 millones al año. Y eran empresas globales, líderes y prósperas. Llega el COVID y en el año 2020 los ingresos de Carnival caen a la cuarta parte, $5.000 millones, que es el primer trimestre en que todavía podía operar. Mientras que los de Netflix aumentaron a $25.000 millones, un aumento de más de 25%. La pandemia ha generado así ganadores y perdedores. Ganaron los supermercados, las farmacias, los fabricantes de bicicletas, perdieron el turismo, el deporte, las aerolíneas, los restaurantes, los espectáculos y el arte. Y el año 2020, por primera vez en 20 años, la pobreza extrema global aumentó. Entre el año 90 y el 2015, la pobreza extrema declinaba a 1% al año. Y se esperaba reducirla a 7% de la población mundial para el año 2025. Durante los años previos a la pandemia, el avance ya se había atenuado un poco. El año 2020, como consecuencia de los efectos de la pandemia, cerca de 100 millones de personas cayeron en la situación de pobreza extrema de vivir con menos de $2 al día. Se estima que durante el año 2021 el número de pobres extremos podría aumentar en 150 millones, acercándose al 10% de la población mundial. La historia revela que las crisis estimulan la aparición de propuestas políticas populistas. Estas, de izquierda o de derecha, se caracterizan por pretender hablar con un lenguaje cotidiano, dejando de lado términos más técnicos y sofisticados. De esta manera, se simplifican problemas que por su naturaleza pueden ser complejos. De otro lado, al referirse a las angustias más apremiantes de las personas, se suele apelar a los sentimientos inmediatos más que a la razón. Ello impide atender bien los problemas de largo plazo. Los populistas emplean mensajes simples y directos que a menudo resultan simplistas y erróneos. Los populistas suelen también impregnar a su mensaje con un aura de transformación mágica, de salvación instantánea, como intentando movilizar una energía espiritual poderosa. Esta actitud resulta el mayor peligro del populismo, porque implica un desprecio de la ley y de las normas vigentes. El ateniense Tucídides, al referirse a la guerra del Peloponeso, escribió: fue el ascenso de Atenas y el temor que éste inculcó en Esparta lo que hizo que la guerra fuese inevitable. Describió así la tensión estructural que se genera cuando una potencia nueva reta a una establecida, lo que genera condiciones para el estallido de una guerra. En un reciente libro, la historiadora Graham Allison se pregunta si China y Estados Unidos podrían evitar caer en esta trampa. Revisa 16 casos en la historia, de los cuales 12 terminaron en guerra. Hubo 4 casos en que hubo una transición no violenta, cuando España superó a Portugal a fines del siglo XV, y los otros 3 ya corresponden al siglo XX. La superación del Reino Unido por Estados Unidos a comienzos de siglo, la Guerra Fría que concluyó por la implosión de la Unión Soviética y la recuperación de Alemania vis-a-vis Francia e Inglaterra a partir de 1990. China creció 2.3% en 2020 y espera crecer más de 8% durante este año, manteniendo la tendencia para lograr el objetivo planeado por el presidente Xi Jinping a inicio de su mandato para el año 2035. El crecimiento durante la pandemia fue el menor en muchas décadas.
Las ventas minoristas cayeron por una menor confianza de los consumidores. Hasta la fecha, solo se ha vacunado al 5% de la población china de 1.400 millones, pero se espera llegar al 40% para fines del primer semestre. El año 1921, con ayuda soviética, hace 100 años, se fundó el Partido Comunista Chino. El presidente Xi desea hacer del primer centenario en julio una celebración de la prosperidad avanzada. Es una historia complicada. Hubo la gran hambruna del 59 al 61, la revolución cultural del 66 al 76. El éxito recién se consolida en los últimos 20 años con el ingreso de China a la OMC. Pero Xi Jinping considera que una nueva era en la evolución del leninismo en China. Habría así una primera etapa de maoísmo ortodoxo, del año 49 al 76, una segunda etapa de reforma y apertura, del 78 al 2012, en la cual el partido se embarcó en un compromiso táctico introduciendo elementos del modo capitalista de producción y otorgando mayores libertades a las masas para despertar su potencial emprendedor. Ello habría generado corrupción. La nueva era, según Xi, sintetiza ambas etapas y ahora el Partido Comunista Chino tendría las herramientas económicas y tecnológicas, el Big Data y la inteligencia artificial para implementar los ideales de la era maoísta. La población ahora puede ser controlada y reeducada en base a sistemas computarizados. Se viene popularizando la frase leninismo digital. El liderazgo del partido asume que ha alcanzado un sistema comprensivo que le permite una gobernanza autocrática. En tal modelo, no habría mucho espacio para el disenso que afecte la armonía. La economía de mercado y la propiedad privada resultan toleradas, pero solo mientras ayuden al partido a cumplir sus fines. Habría que preguntarle a Jack Ma, el principal empresario chino, que estuvo alejado 3 meses por razones políticas. Para enfrentar el desafío que China representa, Estados Unidos tiene como principal limitación el que se ha convertido en una sociedad dividida y disfuncional. Un artículo reciente en la revista Time se refiere a 3 elementos de la sociedad norteamericana a los que sus políticos le han dado poca atención. El tema racial, un estancamiento en la igualdad de oportunidades y la nueva realidad de los medios a través de los cuales las personas se informan. Con respecto al tema racial, las protestas del Black Lives Matter del año pasado revelan lo mucho que falta para integrar mejor a la sociedad norteamericana. Hasta grupos blancos del sector rural se ven también amenazados, como lo revela el asalto reciente al Capitolio. No es Estados Unidos el único país que sufre de racismo. Hay países europeos que también discriminan. Pero es un tema que generó una guerra civil en dicho país y que desde los años 60 del siglo pasado no se ha tratado adecuadamente por varias décadas. El capitalismo norteamericano ha sido uno de economía libre que potenció significativamente el crecimiento y la innovación. Respecto a Europa, por ejemplo, la sociedad aceptaba una mayor desigualdad y una menor protección social, a cambio de una mayor riqueza para el conjunto, un sentido de meritocracia y un mundo de oportunidades, el sueño americano. Algo se ha estancado durante las últimas décadas. Hay sectores de la sociedad norteamericana que perciben ya no solo una mayor desigualdad de resultados, sino también una desigualdad de oportunidades. Por último, los medios. Estados Unidos se caracterizaba por una clase media razonablemente bien informada y optimista sobre el futuro. Ahora, en cambio, las empresas tecnológicas líderes han revolucionado el consumo de noticias con algoritmos diseñados para capturar más avisaje y atención en base a la promoción de contenido gratuito, el cual a veces puede ser falso y extremista. Incluso les podría convenir que sea así. Entonces, el creador de Twitter, por ejemplo, reconoce ahora que si bien él inventó el producto para fortalecer la democracia, su efecto ha sido el contrario. ¿Quién va a regular a las redes sociales? No hay consensos hoy día en Estados Unidos sobre cómo manejar estos nuevos desafíos, ni mucha voluntad política para lograr compromisos entre posiciones encontradas. Hace poco, Ecuador logró un importante crédito de Estados Unidos para liquidar toda su deuda con China. A cambio,
Ecuador se mantendrá en el Clean Network, que es como se llama un acuerdo que limite el acceso de las empresas chinas a la tecnología 5G. Dicho acuerdo podría indicar que América Latina será uno de los campos de la lucha entre China y Estados Unidos por la hegemonía mundial. El impacto de la pandemia le permitiría a China aprovechar las tensiones para adquirir más activos o para apoyar a los gobiernos a cambio de concesiones. China ha llegado incluso a regalar infraestructuras en algunos países. Si pueden buscar en Google el Estadio Nacional de Costa Rica, que es una joya ultramoderna en el centro de San José, unos 120 millones de dólares. Fue construida por empresas y materiales chinos con mano de obra china que trabajaba 3 turnos y que se hospedaban en bancos chinos anclados frente a la costa. Así, China se ha convertido en el mayor socio comercial de Brasil, Chile, Perú. La penetración ha sido gradual, empezó hace 2 décadas con materias primas, y ahí se avanzó a la infraestructura, vía férrea, puertos, y ahora cuenta con los recursos para la competencia tecnológica. En este campo de batalla, los gobiernos latinoamericanos estarían entre 2 fuegos. Un ejemplo ocurrió hace 1 año, cuando Chile, por ejemplo, anunció la construcción de un cable submarino de 13.000 kilómetros de fibra óptica con capacidad 5G, de Chile a Hong Kong y Shanghái, y que sería el primero en conectar Sudamérica con Asia. De inmediato, Japón, uno de los rivales tradicionales de China, ofreció una ruta alternativa de Chile a Australia, desde donde el cable conectaría con otro ya operativo a Japón. Así, la red no llegaría a China y Huawei tampoco podría construirla porque Australia es parte de la Clean Network. Pekín contraatacó ofreciendo inversiones en Chile, pero Estados Unidos ha apoyado la propuesta de Japón. La cuarta revolución industrial implica una nueva gama de tecnologías que vienen fusionando el mundo físico, digital y biológico, y que alterará la forma en que nos relacionamos, trabajamos y vivimos. Dichas tecnologías cambiarán nuestro entorno. Cada una de las revoluciones industriales marcó un antes y un después, impactando directamente en cambios tecnológicos, socioeconómicos, culturales. Se incorporarán gradualmente nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, nuevas formas de organización, de comunicación, de transporte. Los inicios de esta cuarta revolución industrial se dieron por el año 2009, con el Internet de las Cosas, la computación en la nube, la realidad aumentada, la robótica, la impresión 3D. La segunda ola comenzó en el año 2016 y va a durar probablemente hasta el año 2025. Esta ola ha traído nuevas tecnologías, así como la inteligencia artificial, los sistemas autónomos, el blockchain, la automatización inteligente y las redes de comunicación 5G. Por otra parte, como consecuencia de la inteligencia artificial, están apareciendo nuevas soluciones, tales como el servicio al cliente automatizado a través de los asistentes virtuales, los chatbots capaces de responder a las diferentes demandas de los clientes. Hay computadoras que están supervisando carteras financieras, pronosticando el clima, incluso sembrando y cosechando cultivos. Un pilar clave de la cuarta revolución es la comunicación, por lo que la nueva tecnología 5G se convierte en un elemento esencial. La 5G habilitaría un ecosistema enorme de Internet, en el que las redes pueden satisfacer las necesidades de comunicación de miles de millones de dispositivos conectados a la Internet, a una velocidad entre 10 a 100 veces mejor que la de las redes, una banda ancha 1000 veces más rápida por unidad de área y una reducción del 90% en el consumo de la energía en la red. Esta nueva tecnología, sin embargo, traerá también nuevos retos. No solo se necesita de la instalación de miles de antenas, ya que la frecuencia de transmisión es mucho mayor, lo que reduce la distancia entre el usuario y el enlace, sino también nuevos requisitos en los dominios de almacenamiento, computación y red. Y representarán nuevos riesgos a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, tanto de la empresa como del usuario. La tercera ola de la cuarta revolución industrial podría llegar para el año 2025 y estará acompañada de tecnologías como la computación cuántica, neurotecnología, nanotecnología,
bioinformática, materiales avanzados y redes de sexta generación. Ante esta transformación tecnológica que se viene, el Foro Económico Mundial estima que se eliminarán y crearán decenas de millones de empleos. Por tanto, ha planteado la necesidad de insistir en sistemas económicos que sean cohesivos, sostenibles y resilientes, en una mejor administración de aquellos recursos comunes que son globales y en una cooperación mundial regional. Los 2 meses de cuarentena forzados en marzo del año pasado nos hizo alcanzar en 8 semanas objetivos que solamente habíamos logrado imaginar para el año 2025. La pandemia forzó una expansión de las videoconferencias, las compras online. El año 2020, Zoom tuvo más de 300 millones de participantes al día. Google Meet, 100 millones. Microsoft Teams, 75 millones. Y se presume que el mercado va a aumentar 20% al año hasta el año 2030. Las videoconferencias permiten reducir la necesidad y los costos de transporte en más de 40%. Son muy útiles y eficientes para la interacción entre equipos y para el seguimiento de proyectos. También no sea tan eficaz para el esfuerzo de innovación creativa, para la mentoría del personal. Pero si un 30% ya trabajaba remotamente antes de la pandemia, cuando se supere la crisis sanitaria, este porcentaje posiblemente salte al 50%. Las compras online en el Perú durante el primer semestre del año 2020 aumentaron en 120%. Y el número de empresas que ofrecían sus productos y servicios online se ha cuadruplicado respecto del año 2019. A escala global, la mitad de las empresas ya permite el trabajo remoto y cerca de un 15% funciona íntegramente por medios digitales sin contar con un local físico. El trabajo remoto permite una mayor flexibilidad, aunque muchos reconocen que trabajan más horas desde casa. La reducción en el transporte y en la contaminación generan también un beneficio social relevante. En estos meses de cuarentena, la enseñanza se volvió virtual y posiblemente regresará a ser híbrida. Hoy hasta podría darse un curso por WhatsApp. No lo hubiéramos creído posible hace un par de años. Los locales de las oficinas, las escuelas, las universidades pueden requerir una transformación integral para ajustarse a esta nueva realidad. La foto que se muestra corresponde a la calle de un barrio de clase media en París, que podría resultar ilustrativa de un nuevo ideal futuro, el vivir y trabajar cerca. En la capital francesa viene desarrollando este concepto de la ciudad de los 15 minutos, un espectro vital donde sería posible ir a pie o en bicicleta a los diversos nodos de trabajo o compras. Aunque esta situación podría estar fuera del alcance de la mayoría de las ciudades de países menos desarrollados, donde los lugares de trabajo, los colegios se encuentran alejados de los barrios u otras formas de asentamiento irregular, de todas maneras va a constituir un nuevo referente a tomar en cuenta. La crisis ha generado cambios importantes en las actitudes y hábitos de compra de los consumidores. Algunas de estas nuevas formas de consumir posiblemente se mantendrán después de la pandemia. En primer lugar, cabe señalar que la capacidad de compra ha disminuido para la gran mayoría. Ello va a generar un consumidor más cauto, ahorrativo, selectivo. También hay una mayor exigencia de confianza y de transparencia. La digitalización constante ha permitido comparar, evaluar y reclamar. Hay adultos mayores que antes no usaban el comercio digital y luego empezó a usar como consecuencia de la pandemia. Habrá pues una preocupación por comprar más conscientemente, en algunos casos prefiriendo la oferta local. Menos de un 10% de los consumidores afirma que volvería a comprar como antes. Las tiendas físicas, los centros comerciales, requerirán reinventarse para volver a atraer e ilusionar al cliente, haciendo uso de nuevas tecnologías para reformular la experiencia. Y en algunos casos, la crisis generó shock de oferta por fallas en la cadena de suministro. Las empresas en el futuro probablemente evalúen la adaptabilidad y seguridad de los proveedores de manera de garantizar
una continuidad futura de sus actividades. La industria del turismo ha resultado una de las más afectadas por la pandemia. Ciudades como Cusco y Arequipa han sufrido un fuerte impacto por la crisis. Para cuando la industria se recupere, algunos cambios predecibles son: uno, la preferencia por lugares más cercanos que lejanos, lo que incluso implicará un aumento del turismo interno. En destinos lejanos, la percepción de cuán bien la localidad manejó la pandemia puede volverse un factor de referencia, uno que juega en contra del Perú. Habrá una mayor preocupación por la seguridad y por la calidad de la experiencia. Hasta se innovará con opciones híbridas de experiencias virtuales y presenciales. Todos los años, desde el año 95, se ha celebrado una conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Tocaba tener una, la COP26, que debió celebrarse en Glasgow, Escocia, el pasado noviembre, pero fue postergada por 12 meses debido a la pandemia. Lo interesante de la COP26 será que a la misma asistirá John Kerry, nombrado recientemente por el presidente Biden como el zar de su gobierno para el cambio climático. Kerry ha anunciado que Glasgow constituye la última oportunidad para hacerle frente a este importante desafío. En la última reunión de las Naciones Unidas en septiembre, el presidente Xi Jinping sorprendió al mundo al prometer alcanzar 0 emisiones de carbono para el año 2060. Afirmó que para lograr ello se requeriría de una verdadera revolución que acelerara el desarrollo verde y que el Acuerdo de París era lo mínimo de lo que se requería para proteger a la Tierra. Actualmente China consume más carbón que el resto del mundo junto. Europa y el Reino Unido ya se habían comprometido a lograr esta meta para el año 2050 y Estados Unidos era el único que se había negado a fijar una fecha límite para un compromiso afín. La electricidad provee actualmente el 20% de la energía que se consume en el mundo. Los combustibles fósiles siguen siendo los más usados para el transporte, la industria, la calefacción. De la nueva generación eléctrica en el año 2020, 90% correspondió a fuentes renovables. Con esta tendencia es muy probable que la energía limpia del año 2025 ya supere al carbón como la fuente principal de electricidad. En la última década, la producción de energía solar ha aumentado en 18 veces y la eólica en 4 veces. Y la energía limpia viene ganando interés ya no solo entre científicos e ingenieros, sino también entre inversionistas. Para darles alguna idea, hay empresas de energía solar que vieron duplicar el valor de sus acciones en el año 2020. La COP26 sobre cambio climático en Glasgow no fue el único evento postergado en 2020. Las Olimpiadas de Tokio se postergaron también al presente año, aunque durante los últimos meses hubo incertidumbre sobre si se iban a cancelar del todo. La última decisión respecto de las próximas Olimpiadas, la tomaron el domingo, ha sido obligar a la vacunación previa de todos los atletas participantes y prohibir la asistencia de espectadores extranjeros, los que ya habían comprado más de 600.000 entradas. Así, con un ingreso restringido y a pérdida, Japón pretende mantener esta fiesta mundial del deporte que se realiza cada 4 años desde que en 1896 volviera a celebrarse en Atenas. Funcionará como antídoto para el estado anímico general tan afectado por los estragos de la pandemia. Y Dubái ganó el concurso para realizar la Exposición Universal del año 2020, que también tuvo que ser postergada para ser inaugurada recién el segundo semestre de este año y que estaría en exhibición hasta el año 2022. La Expo se lleva a cabo cada 5 años. La de Dubái tiene como título uno bastante estimulante: Conectando mentes, creando un futuro. No quería concluir sin mencionar algunas muy breves reflexiones sobre el Perú en este año del Bicentenario. En algún momento el gobierno anunció que tendría 10 millones de dosis para antes del 28 de julio. Ello implicaría 5 millones de vacunados que alcanzarían justo para el personal de primera línea y los adultos mayores de 60 años, que suman 4.150.000. Y para el fin del primer semestre se cumpliera con este objetivo, ello permitiría atenuar significativamente la emergencia sanitaria. Deberíamos tener un segundo semestre más normal.
Debido a lo extremo que fue la cuarentena durante marzo y abril del año pasado, el PBI cayó más de 11% el año 2020, uno de los resultados más adversos a escala mundial. Por tanto, el 8 o 9% de crecimiento proyectado para este año no constituye un motivo de celebración, porque en parte resulta una corrección estadística. El año entrante la economía deberá crecer al menos 3,5% para terminar el año 2022 en el mismo sitio en el valor de la producción que teníamos en el año 2019. Y la situación del empleo es más compleja. La población ocupada el año 2019 ascendía a 17,1 millones de personas. Es probable que se hayan perdido casi 1,5 millones de empleos como secuela de la pandemia. Se espera que pueda recuperarse gradualmente, aunque los ingresos puedan demorar un poco más. A menos de 20 días de elecciones generales, una por la cual hay escaso entusiasmo, es evidente que el próximo presidente apenas contará con un 20% de los votos en primera vuelta, lo que generará un ejecutivo bastante débil frente a un Congreso fragmentado. Esta situación requerirá de un acuerdo de gobernabilidad básico que permita garantizar una estabilidad política mínima, que permita atender con eficiencia las demandas ciudadanas y recuperar el tiempo perdido. Como comenté en esta charla, un tema crítico para el Perú y la región durante los próximos años será el definir una política exterior clara y adaptativa frente a la rivalidad creciente entre China y Estados Unidos. Una encuesta realizada el año pasado por una consultora argentina en toda la región dio como resultado que el 45% de los peruanos se sienten más cercanos de Estados Unidos y un 15% más cercano de China. Pero ninguno de los planes de gobierno presentados por los distintos candidatos a las próximas elecciones se refiere a este importante dilema. El tema del agua, en toda su complejidad, constituye un ejemplo de desafío al que no hemos dedicado suficiente atención. Solo un 50% de los peruanos cuentan con una fuente de agua segura. Y en el Perú se encuentra alrededor del 70% de los glaciares tropicales de Sudamérica. En lo que va del siglo XXI ha desaparecido unas 140 de estas masas heladas. Hay un riesgo de que en los próximos 10 o 20 años desaparezca casi todo lo que está por debajo de los 5.000 metros. Los Andes pueden ser más sensibles al cambio climático que las tierras bajas. En los últimos años han registrado un alza en la temperatura de 2 a 4 grados centígrados frente a una media de 1 grado en tierras bajas. Todos los efectos no son malos. Hoy se puede, por ejemplo, cultivar maíz por encima de 3.000 metros. Y hay una expansión de flora y fauna donde antes había nieve y hielo. Pero estos efectos pueden ser temporales y no mejoran la situación del agua. Los próximos años experimentarán una expansión significativa de la demanda mundial de cobre. Los automóviles eléctricos consumen un múltiplo de lo que se necesita en un automóvil a gasolina. Las energías solares y eólicas resultan también consumidores de este metal como insumo. Por tanto, el alza de precios de los últimos meses posiblemente sea sostenible en el tiempo. El Perú es uno de los países con mayores reservas de cobre a bajos costos de explotación. Será muy importante asegurar una estabilidad positiva política que permita el desarrollo de estos importantes proyectos. Le puede dar al Perú una ventaja comparativa durante los próximos años. Y América Latina es una de las regiones con menor confianza interpersonal y crecimiento. La confianza resulta clave como eje de cualquier sistema económico eficiente. En los últimos 60 años, los países emergentes del Asia pasaron, según cifras del BID, de tener un 10% del ingreso per cápita de Estados Unidos a más de la mitad. En el mismo lapso, la región apenas mejoró en 4%. La confianza interpersonal ha caído a nivel mundial de 29%, 39% en los años 80 a solo 23% en la actualidad. Pero la caída en América Latina es mucho más significativa. Cayó del 22% a casi 10%. ¿Cómo revertir esta tendencia estable? Hay que tener mejor información sobre diagnósticos, objetivos y resultados, cumplir las promesas que se ofrecen, desarrollar actividades colectivas entre personas diversas para crear confianza interpersonal.
Si lográramos que de esta crisis surja una mayor confianza social, ello podría marcar una enorme diferencia para la cohesión, la formulación de políticas adecuadas y las perspectivas económicas del Perú y la región toda. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero, por esta presentación de los temores y las esperanzas de nuestro tiempo. Vamos a pasar ahora a la intervención de los panelistas, que es de 10 minutos. Es importante que sea de 10 minutos para poder cumplir con nuestro programa. La primera intervención es de la PhD Josefina Takahashi Sato, rectora emérita de la Universidad Científica del Sur. Es bióloga y magíster en fitopatología de la Universidad Nacional Agraria La Molina, PhD en Ciencias Biológicas de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido. Ha sido investigadora del Centro Internacional de la Papa, jefa de la gestión de proyectos con crédito externo del MINAC, jefa del Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA, representante del Perú ante diversos organismos internacionales, OIMT, Secretaría Diversidad Biológica, Comisión de Certificación, decana, vicerrectora y rectora de la Universidad Científica del Sur y, como ya hemos mencionado, actual rectora emérita de esta institución. Integrante del Consejo Directivo del CONCITEC, en representación de la CONFIEP, del Directorio de EDUCAD, UCSUR e Instituto CICE, del Comité Pro Mujer en CTI del CONCITEC y representante del CONCITEC ante el Consejo Consultivo del Programa Mujer en la Ciencia del Reino Unido y las Américas. Doctora, la escuchamos con el mayor interés. Muy buenas noches a todos, la distinguida concurrencia. En primer lugar, mi agradecimiento al ingeniero Roque Benavides, presidente del Patronato ProUni, y al ingeniero César Pongo, así como a las otras personas de la Universidad de Ingeniería, por esta gentil invitación. Además, antes de continuar, en primer lugar, felicitar al doctor Felipe Ortiz Ceballos por la excelente conferencia que nos ha brindado. Muchos de los puntos que trataré están referidos a lo que él ha comentado, pero tratando de verlo desde el ángulo de repente más local. Porque sin duda, ¿no?, los impactos enormes que ha tenido y todavía tiene el COVID-19 en la salud, la economía y la cohesión social en los ciudadanos peruanos, capturan en este momento nuestra atención. Pero, como también se mencionó, el Fondo Económico Global ya anteriormente había, ¿no?, hecho proyecciones sobre los riesgos que pueden ocurrir en el mundo, y en el 2006 ya nos alertó sobre la posible pandemia viral, ¿no?, con impactos muy grandes como los que hemos conocido y que son producto de los viajes globales y además de la forma que ha sido ineficiente en el manejo de la misma. En el 2021 tenemos un nuevo reporte, ¿no?, de los riesgos probables para esta década. Y en ese sentido, antes de tratar sobre ellos, yo reafirmo lo que se dijo anteriormente con lo que comentó el doctor Ceballos. En este contexto del COVID-19, pero también con anterioridad, se habían hecho ya grandes adelantos en la ciencia, pero exactamente durante este periodo, 2019 sobre todo, 2020, los avances en la biotecnología, por ejemplo, han sido tremendos, y no hay lugar a duda, porque de otra manera no hubiéramos podido tener unas vacunas en tiempo récord, y así como eso, también los medios de detección, etcétera, etcétera. Eso ha sido producto de un trabajo colaborativo de los científicos. Por otro lado, en el tema de las ciencias informáticas, mucho se ha avanzado también, y ha permitido de esa manera que varios campos avancen de manera muy, muy acelerada y que faciliten la adaptación al teletrabajo, a la educación a distancia, a un sistema de
comunicación, a un sistema diferente de comercio a nivel mundial, ¿no? Que de alguna manera en el Perú también se ha dado y que facilitan muchísimo el futuro de la humanidad, porque sin lugar a duda eso tiene un impacto tremendo y consideramos que además ejemplos como esos, ¿no?, son producto y reafirman la importancia de la investigación científica, la innovación tecnológica, el desarrollo tecnológico y la innovación en sí para el desarrollo de la humanidad. Entre las amenazas claves de esta década, además de aquellas moldeadas por las disparidades socioeconómicas y otras amenazas biológicas, sin duda para el caso peruano es evidente el cambio climático. Los climas extremos ya a nivel global dan señales crecientes que hay que considerar del riesgo de mayor intensidad y evidente que sería el caso del cambio climático para la vida de la humanidad, ¿no? El cambio climático, nadie es inmune. Acá no va a haber vacuna, ¿no?, u otro tipo de solución de esa naturaleza, y afectará de diversos niveles de impacto, algunos más que otros. Yo, como el caso del COVID-19, nadie sabe cuándo, dónde y cuándo nos impactará. Pero sin duda el Perú será fuertemente afectado por ser el tercer país a nivel global que es más vulnerable después de Bangladesh y Honduras. Por diversas razones, esto se ha calculado y nosotros como Perú tenemos que considerar como peruanos mucho esa situación. Y también tenemos muchas ventajas gracias a las características geográficas y la enorme biodiversidad, también nos produce una serie de debilidades frente al cambio climático. Por consiguiente, es urgente promover que los compromisos de la acción climática se implementen y se mitiguen los continuos daños ambientales ocasionados por el hombre. En este periodo no hemos sido exentos como país de una mayor deforestación de áreas en la Amazonía que han sido incontroladas porque las autoridades no han podido realizar su función. Por otro lado, creo que es muy importante que este trabajo, que esta nueva etapa que debemos enfrentar, debe ser asumida en todos los niveles, desde las casas, los barrios, las escuelas, las instituciones públicas y privadas. Todos tienen que cambiar costumbres y hábitos de consumo, utilizar el conocimiento científico y los avances tecnológicos disponibles para mitigar el impacto ambiental en todas las actividades, ¿no? Ya se habló sobre el tema de las energías renovables, eso sin lugar a duda es muy importante y tiene que ir creciendo porque para el país es una necesidad que todavía no lo estamos aplicando en la medida que debería de ser. Por otro lado, tenemos una inmensa biodiversidad a la que darle valor, ¿no?, pero tenemos que aplicar ciencia. En caso contrario, no se va a avanzar. El camino, no, por lo tanto, hacia las economías verdes, como la circular, deben continuar en este momento y no esperar a que concluya el impacto de la epidemia del COVID-19. Otras amenazas que están en el punto más alto de riesgo son el incremento de las interacciones sociales disruptivas y la ampliación de la inequidad de género, educativa, digital y laboral. Los hacedores de políticas, empresarios y educadores no pueden dejar de tener en cuenta el incremento de la desconfianza y el desconcierto de los ahora denominados pandemias. Jóvenes de 15 a 24 años, que sin duda enfrentan retos muy importantes en su educación, prospectos de vida laboral y futuro familiar. Pero lo que sin duda es más grave y todavía muy desatendido es el estado de salud emocional y mental. Considerado actualmente por los neurocientíficos como la otra pandemia, porque recibe muy poca atención
y su impacto puede ser altamente peligroso. Se trata de una mancha invisible que se dispersa rápidamente y que el Perú no es una excepción. Tenemos en este momento más de 8.4 millones de jóvenes en ese rango de edades, de los cuales antes del 2020 solamente el 35% tenían trabajo formal. Más del 50% solo secundaria, y alrededor del 30% técnica y 20% universitaria. ¿No? Sin embargo, a raíz del COVID-19, de la pandemia, ¿no? Sobre todo los jóvenes que seguían carreras técnicas, el descenso en su matrícula y continuidad ha decrecido drásticamente. Porque esos son jóvenes que tienen mucho interés en progresar. Sin embargo, al mismo tiempo son jóvenes que trabajaban o tenían un trabajo y autofinanciaban sus estudios. Es urgente, por lo tanto, también implementar medidas para atender esas inquietudes y necesidades, especialmente para aquellos en situación vulnerable de aspecto socioeconómico, porque está en riesgo tener, sin lugar a duda, ¿no? Muy pronto, una generación doblemente perdida, ¿no? Dentro de esta década, y que la amenaza social puede venir en los próximos 2 años. En este contexto, la inequidad de género también se ha ahondado. Madres de niños de edad escolar han perdido el trabajo, porque al igual que muchas otras, que incluso profesionales o mujeres con destrezas digitales, han tenido que asumir un rol prioritariamente como maestras, amigas y servidoras del hogar, priorizando el uso del Internet y de los equipos para la educación de sus hijos. Además, en porcentajes crecientes están sometidas a niveles variables de violencia familiar, y cuando los padres tienen que decidir y elegir con quién deben invertir el dinero para su educación, generalmente optan por los varones. Consecuentemente, logros importantes que tomaron decenas de años avanzar van a desaparecer si esta generación de jóvenes, hombres y mujeres, carecen de programas, rutas y direcciones adecuadas para vislumbrar oportunidades presentes y futuras, recuperar la confianza en las autoridades y líderes, y aunque suene dramático, solo una respuesta adecuada y oportuna podrá evitar que grupos extremistas y delincuenciales los utilicen, ahondando la fragmentación y erosión social con los impactos que puedan acarrear. La inclusión digital es sin duda fundamental para que millones de trabajadores en el mundo salgan de la zona de riesgo de inestabilidad laboral y erosión social exacerbada, dos de los posibles grandes riesgos de mayor impacto en esta década. En países desarrollados y economías emergentes, el rápido cambio al trabajo remoto espera que a la larga produzca un incremento en la productividad. Y en ese sentido, según el reporte de trabajo futuro del Fondo Económico Mundial, se calcula que para el 2025, 97 millones de nuevos trabajos emergerán de la división del trabajo entre humanos y máquinas. Pero como también sabemos, además del acceso al Internet y el contenido digital no es suficiente. Es necesario la capacitación de los trabajadores y estudiantes. Afortunadamente, solo en el segundo semestre del 2020, empleadores de diferentes países, incluyendo el Perú, han elevado las competencias digitales de sus trabajadores, ofreciendo hasta 5 veces más oportunidades de aprendizaje en línea, con la expectativa de que en un año recuperan sus inversiones. Además, el uso de tecnologías emergentes como la telemedicina, las apps para la trazabilidad de los contactos de una persona con COVID y las medidas tomadas como resultado de ello, en diversos países han generado en la población confianza en la importancia y utilidad de las TICs. Por consiguiente, para las empresas que se anticipan o participaron al cambiar el panorama,
existen oportunidades innovadoras para continuar creciendo y invertir en nuevos programas inteligentes, limpios e inclusivos. En el caso peruano, es importante tener en cuenta que la expansión de la virtualización y digitalización para el trabajo, comercio, industria y educación, perdón, disculpe, en el caso peruano, retornando, es importante tener en cuenta que la expansión de la virtualización y digitalización para el trabajo, comercio, industria y educación a distancia ha sido acelerada en sus aplicaciones, eso sin duda, pero limitada mayormente al sector urbano. La limitada cobertura de Internet, que según datos del Banco Mundial en el 2020, indica que el Perú tiene solamente 60% de cobertura. Es decir, por debajo de Cuba y bastante lejos por debajo de varios países árabes, que tienen 99.5 o más de cobertura. Por lo tanto, su impacto negativo ha ampliado la brecha digital y la calidad de la educación para aquellos con menos posibilidades de cobertura o limitaciones económicas. Evidenciado en el caso de los estudiantes del ámbito rural, especialmente en la región andina y amazónica. Finalmente, la anticipación estratégica de las otras posibles crisis que puedan ocurrir en el próximo quinquenio es muy importante y más importante que nunca en el Perú. Para lo que hace falta un mayor análisis de las mismas, la evaluación de las capacidades integrales requeridas para afrontarlos y un plan de gestión adecuado para la complejidad multicultural, socioeconómica y geopolítica de nuestro país. Porque además de la fragmentación política y las propuestas limitadas de los posibles autoridades en nuestro país en las próximas elecciones, el panorama nos indica que no estaremos en mejores condiciones. Pero como siempre, creo que trabajando todos juntos y empujando el carro en la misma dirección, podremos salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, por supuesto, doctora. Vamos a continuar con la intervención del ingeniero Fernando Villarán. Él es decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería y máster en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, presidente de la Comisión Organizadora del CEPLAN, integrante del Consejo Nacional de Educación, funcionario del BID y director de COFIDE. Actualmente, como ya mencionamos, es decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y, por cierto, presidente de la firma SACE Consultores. Ingeniero, le escuchamos con el mayor interés. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar presente. Quiero empezar agradeciendo la invitación al patronato de la UNI, en especial a su presidente, a Roque Benavides, que no veía de hace algún tiempo, y también saludar a la expositora Felipe, que hemos sido compañeros no solamente en la universidad, sino incluso desde el colegio. Así que un gran saludo, un gusto escucharlo. Y bueno, paso directamente a mis comentarios. La revolución digital, ¿no?, que también se le llama la cuarta revolución industrial, ya tiene varios años, no voy a discutir en qué momento empezó, pero lo que ha ocurrido durante esta pandemia es que se ha acelerado de una manera impresionante y se ha vuelto dominante, ¿no? La característica importante que quiero señalar
es que, a diferencia de las 3 revoluciones industriales anteriores, ¿no? Ahora la presencia de las universidades ha sido clave. La mayoría de innovaciones que componen el universo tecnológico de la revolución digital han tenido una participación decisiva de las universidades. Por ejemplo, en el Internet, en la computadora, en el microprocesador, you name it, ¿no? O sea, la pantalla táctil, etcétera, han sido con una presencia de las universidades, y estamos en una universidad y yo estoy en otra universidad, o sea que eso es importante. El conocimiento, digamos, es lo dominante en estos momentos, ¿no? Y lo ha sido durante todo este tiempo. Y la otra característica de esta 4ª revolución industrial es la presencia del Estado. Las 3 primeras se financiaron prácticamente con capitales privados, digamos, ¿no? Pero la 4ª revolución ha sido, digamos, ha tenido una presencia muy importante del Estado, el financiamiento principalmente, ¿no? Lo más paradigmático es el de la Internet, pero también ha sido la computadora y muchas otras innovaciones. Entonces, una idea es que estamos en plena revolución digital acelerada, dominante. ¿Qué cambios radicales ha traído la pandemia sobre esta base tecnológica que estoy hablando? En primer lugar, y han sido mencionados por Felipe, yo quiero solamente resaltarlos, el trabajo en casa, ¿no? En el trabajo a domicilio. Eso ha cambiado. Antes era algo muy, digamos, esporádico, digamos, minoritario, pero ahora se ha vuelto dominante y eso está cambiando la manera en que la gente vive y la gente trabaja, ¿no es cierto? Las compras online también han tenido mucho que ver, digamos, o mejor dicho, ha sido uno de los cambios más importantes. Ya Amazon ya había destruido muchos malls en Estados Unidos antes de la pandemia y esto solamente se ha acelerado y Felipe ha dado cifras. La educación digital, ¿no? Yo personalmente me he sorprendido lo rápido que nuestra universidad se pudo, digamos, adecuar, pasar de la educación presencial a la educación virtual, y uno pensando, uno dice, pero si ya todos mis materiales yo los tenía digitalizados. Tenía mis PowerPoints, mis documentos en Word, en PDFs, no sé, estaban archivados, etcétera, etcétera, y por lo tanto juntarlos y mandarlos por internet ha sido relativamente fácil. Lo mismo ha pasado en todas las universidades. Pero también ha habido, digamos, un aumento del trabajo precario, por ejemplo, los delivery, digamos. Ya eso no es un aspecto, en todo caso, más controversial. ¿Qué problemas ha traído la pandemia desde el punto de vista económico y social? Ya lo mencionó también Felipe, el aumento de la pobreza y sobre todo la desigualdad. La desigualdad venía creciendo desde antes, ¿no? El libro de Piketty es una referencia muy importante, pero ha habido otros estudios también, y ciertamente ha aumentado con la pandemia. Y ha aumentado por diversas razones, no solamente el tipo de educación, el tipo de trabajo, los lugares donde viven las personas, eso tiene que ver con la pobreza y la desigualdad. Ha aumentado, por supuesto, el desempleo, desgraciadamente no se van a recuperar muchos puestos de trabajo y por lo tanto hay que pensar en dónde van a estar los nuevos puestos generados. El peligro de nuevas pandemias, eso creo que está ahí, no lo han mencionado, no, yo me leí, no sé, el 80% de los artículos de ese documento de The Economist, pero me parece que no resaltaron suficientemente ese peligro, y el fondo de esta cuestión es que ha entrado en, digamos, crisis la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y es una crisis que tiene 250 años, justamente desde la primera revolución industrial. Eso ya yo creo que estalló y ahora tenemos que digamos, reconstruir la relación de los seres humanos con la naturaleza. Porque el origen del virus, y eso creo que es aceptado por todos los científicos, es un proceso zoonótico, ¿no? Los virus de los animales están comenzando a saltar a los seres humanos. Y esto ocurre porque los estamos arrinconando a los animales, estamos destruyendo la biodiversidad y al mismo tiempo los seres humanos estamos cada vez con menos defensas y más proclives a recibir estos virus. Entonces, esto es un tema absolutamente indispensable, digamos, de tratar. Ahora, ¿qué nuevas prioridades han surgido? Definitivamente, la prioridad número 1 para las personas, para los países, para el mundo entero es la salud.
Antes estaba ahí en algún lugar, digamos, pero ahora se pone número 1. Segundo, la alimentación y, por supuesto, una alimentación saludable para apuntar o fortalecer el primer objetivo. Luego, la vivienda. La vivienda se ha vuelto en el lugar del trabajo, en el lugar de la educación, del entretenimiento, ¿no es cierto? De la salud. O sea, en realidad, yo creo, y eso también lo mencionó Felipe y está en los documentos, hay un cambio importantísimo, ¿no? Yo me considero un privilegiado porque mi casa es relativamente grande y yo me he podido organizar, pero no me puedo ni imaginar a una familia de 10 personas que viven en 2 o 3 ambientes, digamos, ¿no es cierto? Y eso es una situación que viven muchísimos peruanos y peruanas y otros países, ¿no? Pero este cambio en las viviendas también supone un cambio de las ciudades, ¿no? Felipe mencionó el caso de París. O sea, yo creo que hay que repensar las ciudades, ¿no? Y, por supuesto, todo el tema de la educación que está vinculado. Ahora, hay algunas oportunidades también, ¿no es cierto? No todo es, digamos, la crisis trae oportunidades, sabemos eso, digamos, en los ideogramas chinos, ¿no? Está el tema de las oportunidades. ¿Y cuáles son? Digamos, yo tengo rápidamente algunas. Se mencionó y se ha repetido en varias oportunidades en los artículos y en la exposición de Felipe, el tema de las bicicletas, digamos, ¿no? O sea, bueno, parece una cosa anecdótica, pero las bicicletas se van a convertir en un protagonista muy importante. En el cambio de las ciudades, todo va a estar más cerca. La gente ya no va a transportarse muchas distancias y no va a ir a distancias cortas y lo va a hacer en bicicleta o caminando. Hacia eso vamos. Ahora, para países industrializados que tienen una tremenda industria automotriz que es casi la columna vertebral de su economía, esa es una digamos, cirugía mayor. O sea, es una crisis, o sea, un trauma tremendo. Nosotros no tenemos industria automotriz. Así que para nosotros ese cambio no va a ser nada traumático, al contrario, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo otro, como no tenemos carros, no fabricamos carros, claro, hay un montón de carros en la ciudad, pero al final no pasa nada si lo arrinconamos a un lugar, ¿no es cierto?, para tener ciudades más limpias. Por ejemplo, las pistas, comenzamos a poder utilizar las pistas para con los restaurantes, que sí es una de nuestras industrias líderes, somos líderes mundiales en eso, comiencen a atender en las calles, ¿no es cierto? Algunos tienen espacio, pero otros no lo tienen. Pero si le decimos, mira, esta pista, los autos van a usar un carril o 2 y los otros 3 se los vamos a dar a los restaurantes. Se los vamos a dar a las escuelas, a los artistas de teatro para que hagan teatro en la calle, ¿no es cierto? Y eso es totalmente saludable, digamos, no contagie en la calle donde no se transmite el virus. O sea, esas son oportunidades. Hay que pensarlas, hay que ser un poco audaz, me parece. Pero para eso se han hecho las crisis, para pensar. Todo el tema de las energías renovables. Nosotros ya tenemos un potencial de energía hidráulica tremenda, no lo hemos explotado, ¿no es cierto? Y ahí es donde están cifrando sus esperanzas los países desarrollados para generar empleo nuevo y empleo bien pagado, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto, todo el tema de la medicina, eso en todo el documento de The Economist, ahí yo vi un punto flaco en el tema de la medicina, porque ellos están un poco pensando que se va a tecnificar más, que va a haber más maquinaria, ¿no es cierto? Y más equipos sofisticados, etcétera, que ese sería un camino totalmente equivocado para el Perú. Nunca vamos a alcanzar a Estados Unidos, que dicho sea de paso es el que más gasta en presupuesto de salud, tanto a nivel de familia como a nivel del país, pero tiene una de las peores atenciones del mundo. O sea, no vamos a seguir ese ejemplo, pero sí podemos seguir un ejemplo de otros países que lo han hecho bien, que tienen una salud preventiva, que han fortalecido su primer nivel de atención, que tienen médicos visitantes a las casas, a los barrios, ¿no es cierto? Hablando de economía local y cercana, ¿no? Como dicen el alcalde de París, economía cercana, médico cercano, ¿no es cierto? Vamos a bajar las posibilidades de enfermedades y de cualquier virus que quiera venir. Ahí hay un tremendo, y pensemos en nuestras medicinas naturales.
No conocemos a fondo todas las medicinas del país. No ha habido un gran proyecto financiado por Concitec de varias decenas de millones de dólares, así estoy hablando, para estudiar nuestras medicinas naturales, nuestras hierbas, ¿no es cierto? Científicamente. Y poder determinar de ahí qué cosa es lo que es posible utilizar para mejorar el sistema inmunológico, incluso para las vacunas. Yo personalmente creo que el gobierno peruano y Concitec deberían apostar por desarrollar una vacuna con una empresa que ya existe. Yo voy a sacar dentro de un par de días un artículo en RPP que voy a decir que uno de los grandes errores, digamos, de política económica es esta crítica a picking the winners, ¿no? Los economistas convencionales dijeron, no, el Estado no puede intervenir porque no puede escoger a los ganadores. Bueno, los países desarrollados han escogido a los ganadores toda su vida, ¿no es cierto? Y los grandes gigantes de la tecnología no es por casualidad, ¿no es cierto? Y entonces nosotros, yo creo que en el caso de las vacunas tenemos que apostar ya por la empresa que existe, ¿no? Termino entonces con, bueno, alimentación saludable, que ya lo mencioné. Es decir, si al final de lo que se trata es de recuperar la relación de los seres humanos y lo que hacemos los seres humanos con la naturaleza, el Perú y América Latina están mucho más cerca de la naturaleza. Tenemos Amazonas, la mayor diversidad, el mar más rico del mundo, la mayor cantidad de microclimas, la diversidad de razas y también de culturas. Todo eso apunta a una mejor relación con la naturaleza. Es decir, y al final de lo que se trata ya no es de atraer inversiones, y eso creo que aparece con claridad en el documento de The Economist. Se trata de atraer talentos. Un país que tiene ciudades saludables, que tiene comida rica pero al mismo tiempo saludable, ¿no es cierto? Que tiene biodiversidad, que está más cerca de la naturaleza, no será más atractivo para los talentos del siglo XXI, de las próximas décadas, que ir a una gran metrópoli, ¿no? Estoy pensando en los países árabes, todo artificial, ¿no es cierto?, que quieren atraer talento. Yo 1000 veces me voy a vivir a la Amazonía, ¿no es cierto?, a la sierra, en medio de la naturaleza y poner mi empresa ahí, y porque ya estoy interconectado. Entonces tenemos que apuntar a eso. Bueno, ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por sus palabras, su intervención. Y vamos en estos momentos, como acostumbramos en nuestras conferencias magistrales, a escuchar el comentario de nuestro presidente, el ingeniero Roque Benavides. Por favor. Muchas gracias. Nuevamente yo he disfrutado, espero que todos ustedes hayan disfrutado la presentación de Felipe Ortiz de Ceballos, siempre tan inteligente, tan profunda, y por supuesto los comentarios de mis queridos amigos Josefina Takahashi y Fernando Villarán, que como bien dice, creo que ya es momento de que nos veamos con un poquito más de frecuencia. Yo quiero resaltar de la presentación de Felipe el comentario que ha hecho sobre el libro reciente de Bill Gates, este libro de cómo evitar un desastre climático. Y realmente me ha impactado mucho que un hombre empresario tan exitoso como Bill Gates esté pues tan compenetrado con el tema medioambiental y cómo hacer para realmente tener un mundo mejor en el siglo XXI. Él no tiene posiciones radicales, todo lo contrario, pero sí enumera los problemas de la construcción con cemento, las energías renovables, por supuesto, los vehículos eléctricos. Fernando dijo que no hacemos vehículos, sí, pues, pero podemos promover de comprar vehículos eléctricos en vez de tener vehículos a combustión. Y entonces yo me he quedado muy impactado porque en el Perú parece que la cuestión medioambiental es una cuestión ideológica y no es una cuestión ideológica. Todos queremos un mejor mundo, todos queremos atraer un talento a esa selva maravillosa que mencionó Fernando, y por qué no decir a esas zonas altoandinas. Hay gente que le gusta, mi padre era un ejemplo de eso, que le decía, la sierra ofrece tantas oportunidades, y por supuesto hay tantos de nuestros compatriotas que viven en todas esas zonas. Yo sinceramente
He disfrutado muchísimo esta charla y quiero expresar en nombre del patronato de la UNI, por supuesto, nuestro agradecimiento a dos egresados, Felipe y Fernando, y a Josefina, con quien también nos une la selva y el bambú. Así que muchísimas gracias por esta extraordinaria presentación. Gracias, ingeniero. Queremos un mejor mundo, frase que importa destacar. A continuación viene el momento de las preguntas y respuestas. Estará a cargo por 20 minutos del ingeniero Filiberto Revilla. Sí, buenas noches con todos. Bueno, la verdad que han habido varias preguntas. Hemos seleccionado 3, son para el ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos. Una es del señor Willy Beuerman. ¿Cómo podríamos considerar y enfrentar el desafío tecnológico con la fusión de la biotecnología y la infotecnología que ahora se acelera a consecuencia de la pandemia que vivimos? Ingeniero Ortiz de Ceballos, por favor. Bueno, yo creo que ese es un tema de los especialistas en cada caso, ¿no? Yo creo que lo que hay que ser muy conscientes es que estamos en un proceso de transición muy complejo, ¿no? Muy interrelacionado. Por lo tanto, no debemos analizar las cosas aisladas de sus efectos en los temas sociales, económicos, en el mundo de la industria, de los servicios, ¿no? Yo creo que corresponde a especialistas de cada área el ver qué desafíos tienen al frente y cómo pueden atenderlos mejor, ¿no? Ok, ingeniero. Otra pregunta de la señora Patricia Cáceres. Frente al decrecimiento económico mundial, con la excepción de China, ¿qué medidas innovadoras en los sectores de menor crecimiento podría aplicar al Perú que permita la empleabilidad y el emprendimiento? Bueno, yo creo que es un tema fundamental para el próximo gobierno, ¿no? A ver, yo creo que el nuevo paquete de gasto que ha aprobado el Congreso de los Estados Unidos constituye un esfuerzo muy significativo que va a generar una recuperación económica en todo el mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos este año puede, si las cosas vienen normal, poder crecer 6% y darle a toda la economía mundial un empuje suficiente para estar el año 2022 donde estábamos el año 2019, para haber tenido un bache de pandemia este par de años con tragedia por los que ya no están con nosotros, pero a la vez con estos efectos que siempre se han dado en estas crisis, ¿no? de aceleración tecnológica importante, ¿no? Eso de que no sabíamos que podíamos trabajar desde casa y ahora ya sabemos que podemos hacerlo y que eso mejora nuestra productividad, nuestra eficiencia relativa, puede generar un periodo en los próximos 2 o 3 años de importante crecimiento, ¿no? El tema es la deuda. Yo creo que la ventaja comparativa que tiene el Perú hoy día es que este gasto que está haciendo Estados Unidos va a aumentar su deuda en este momento a nivel mundial. La deuda termina siendo casi como 300 veces el producto, que es una cantidad que hace 10 años se creía que no iba a ser posible, ¿no? Y que hoy día se sostiene con tasas de intereses
que son muy bajas, ¿no? En la medida en que la emergencia pase y la tasa de interés empiecen a recuperar, el costo de la deuda va a empezar a subir. La ventaja comparativa, una de las ventajas comparativas del Perú hoy es que debido al buen manejo que ha habido en los últimos 15 años, 20 años, en el tema de reservas, la deuda con respecto al Producto Bruto del Perú es una de las más bajas de la región, ¿no? Y por lo tanto, cuando los demás países tengan como que bajar su gasto y limitarse a los recursos que tienen, el Perú va a tener todavía un espacio para seguir creciendo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. La última pregunta del señor Carlos León Alatzeme. Bueno, la voy a resumir porque la pregunta es un poco larga, pero bueno, con todo lo que ha pasado con la pandemia, que ya no tenemos que manejar en el tráfico, el que podemos participar en más eventos con expositores de todo el mundo, en el caso de la enseñanza, de la educación, al volverse, no sé, 50, 60% virtual, la pregunta es, ¿en ese mismo porcentaje tendríamos que reducir el exceso de infraestructura? ¿Aumentamos alumnos a las universidades? ¿Demolemos edificios que ya no cumplen para convertirlos en parques? ¿Construimos más laboratorios? ¿Qué tendríamos que hacer, ingeniero? Yo creo que es una pregunta interesantísima, ¿no? Porque creo que, digamos, por ejemplo, en apoyo, ahora lo que estamos pensando es que de repente ya solamente necesitamos la mitad del edificio que ocupamos, ¿no? Entonces, el resto, ¿qué lo vamos a hacer? Alquilar, devolver. En el caso de las universidades pasa un poco lo mismo, ¿no? Peter Drucker decía de que las universidades y los hospitales se habían inventado en el siglo XIV. O sea, las primeras universidades. Entonces, uno a alguien del siglo XV, XVI lo introduce a una clase moderna y no se ve muy distinto. Evidentemente, en los últimos años ha habido una digitalización y un uso importante de la tecnología. Pero en el extremo, ¿no? Hoy día uno podría tener un curso corto, un cursillo corto por WhatsApp, ¿no? O sea, cosa que antes no lo imaginábamos, pero en realidad en el WhatsApp puede aparecer toda la información que se requiere. Entonces, evidentemente, yo creo que si pudiéramos borrar el campus y crearlo de nuevo en cualquier universidad, ¿cómo diseñaríamos la universidad dentro de 10 años? Claro, va a requerir laboratorios, lo de siempre, pero el aula, ¿cómo cambia la biblioteca? ¿Cómo cambia antes las universidades pues, centenarias en Europa? Uno llegaba a una universidad y lo primero que decía era ¿dónde está la biblioteca? Y uno se acercaba a la biblioteca y miraba con gran admiración un edificio tan grande que era la gran biblioteca. Hoy día la biblioteca puede ser totalmente virtual, ¿no? Entonces, esos cambios en la universidad, yo creo que habría que hacer un buen ejercicio de imaginación y hacer un concurso entre educadores y arquitectos para decir, oye, si tuviera que hacer la universidad del mañana, cuán distinto lo haría, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Adelante, Álvaro. Muy bien, pues tenemos el momento para las palabras de cierre que nos ofrece el ingeniero César Ponco. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas noches con todos. Realmente quisiera reiterar lo que dijo el ingeniero Roque Benavides, que ha sido un privilegio haber escuchado la ponencia del ingeniero Felipe Ortiz de Ceballos. Y la amplío también para la doctora Josefina Takahashi, así como para el ingeniero Fernando Villarán.
ha sido muy grato cómo de una manera clara, precisa, contundente, el ingeniero Ortiz de Ceballos nos ha llevado por el mundo. Nos ha visto el impacto que ha tenido el COVID en el mundo. El tema de la rivalidad entre China y Estados Unidos. El tema de cómo está trabajando la sociedad en Francia. Es decir, en forma clara, precisa, y ha tocado varios temas, ¿no? Que ya la estamos viviendo, como ya se ha mencionado también el trabajo remoto, que ha aumentado la pobreza, algo muy importante, la amenaza de un mayor populismo. Eso también trae muchas consecuencias. Y también se ha referido al cambio climático, ¿no? Si no me equivoco, mencionó que el cambio climático podría traer un desastre mucho mayor que el COVID-19 si es que no se toman las medidas a tiempo. Entonces, la verdad que los mensajes que nos ha transmitido han sido muy claros, los tendremos en cuenta y creo que nos llevamos ese sentimiento de poder aplicarlos en la medida de lo posible, ¿no? El trabajo remoto que sea agradable, fácil. Por ejemplo, esta conferencia, si hubiera sido presencial, ¿cuánto tiempo nos hubiera dedicado movilizarnos de la casa al lugar donde hubiera sido la conferencia? Para regresar, para el estacionamiento. Sin embargo, hoy día, virtual, tranquilos, cómodos, ¿no? Hasta tomando un café, realmente súper agradable. Realmente, felicitaciones, ingeniero Ortiz de Ceballos, así como a la doctora Josefina Takahashi y el ingeniero Fernando Villarán. Aprovecho para, por un lado, agradecerles su participación y por otro lado, decirles que en el mes de abril próximo tendremos también una conferencia que estará a cargo justamente del ingeniero Fernando Villarán, que nos acompaña. Así que próximamente les estaremos comunicando esta ponencia. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gran gusto. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, Philip, siempre tan inteligente. Yo me quedo impresionado de que he leído